las propiedades termodinámicas que se nos están dando se estiman a 60 grados centígrados, que es un valor que se está proponiendo. Acuérdense que las propiedades se evalúan siempre en función de la temperatura de entrada y salida de la corriente gaseosa, ¿no? Y como normalmente no se conoce la temperatura de salida, como es el caso, pues en este caso se propone una temperatura promedio. Y esa temperatura promedio pues, se tiene que corroborar o comprobar al final del evento cuando se determina la temperatura de salida del aire. Y en esa medida, pues obviamente se vuelve a recalcular pues prácticamente todo, ¿no? Pues por ahí va la situación. El problema ya está en la plataforma para todos aquellos que quieran checarlo de una vez. De todos modos yo lo leo de manera rápida, pero lo leo para pues que no haya problema, ¿no? Entonces nada más déjenme conectar el lápiz o la pluma digital para que pueda funcionar esto. Y me arranco Entonces, con... el problema ahorita que vamos a hacer está ya en la plataforma, profe. Sí, ya está ahí, lo acabo de subir hace unos momentos, ahí está. Ok, para verlo. Gracias. Sí, a ver, creo que ya, supongo yo que ya, déjenme ver, vamos a ver si es cierto, ya está conectado. Ok, entonces, a ver, vamos a compartirles pantalla. A ver, ahí está, compartir pantalla, ahí está ya. Ahí está el problemita, es un banco de tubos que está alineado, es decir, no es escalonado. Y el problema dice así, se va a precalentar aire antes de entrar a un horno por medio de agua caliente a una temperatura de 120 grados centígrados. Esa temperatura habría que hacer mención de entrada, ¿no? Se supone que dicha temperatura la consideramos como la temperatura de pared, de tubos. Es decir, hay agua dentro del interior de los tubos y esa agua lleva una temperatura de 120 grados. Que no sería pues del todo correcto suponer que el agua y la pared tienen el mismo valor de temperatura. Habría una variante, seguramente. Pero en este caso nosotros vamos a hacer la consideración de que esa temperatura que se está reportando, pues simple y sencillamente corresponde también a la temperatura de pared. Entonces, para que quede ahí claro, ¿no? Dice que esta agua fluye en el interior de un banco de tubos ubicado dentro de un ducto, es decir, hay una serie de tubos, que en este caso son 6 tubos en la posición longitudinal y 10 en la posición transversal, para hacer un número total de 60 tubos. Esos 60 tubos están inmersos dentro de un ducto, ¿sí? Y dentro de los tubos, o sea, de cada uno de los 60 tubos, pues va a circular agua a 120 grados centígrados, que, insisto, es la temperatura que consideramos en este caso como temperatura de pared. Dice que el aire entra en el ducto a 20 grados centígrados y a una atmósfera de presión con una velocidad media de 4.5 metros sobre segundo. Fluye sobre los tubos en dirección perpendicular, es decir, están los tubos en la posición normal a la pantalla y el aire está entrando en posición perpendicular, ¿no? El diámetro exterior de los tubos es de 1.5 centímetros y se encuentran dispuestos en forma alineada, con paso longitudinal y transversal igual SL igual a ST igual a 6 centímetros. Se tienen 6 filas en dirección de flujo, en la dirección del flujo, y 10 tubos en cada una de ellas, como se muestra en la figura. Yo solamente estoy ilustrando ahí los tubos en la posición longitudinal, que corresponde a 5,
En realidad le faltaría uno más. Es decir, acá habría otra serie de tubos, ¿no? Con la misma distancia. Entonces vamos a tomar este y lo vamos a copiar aquí. Ahí se me pasó, entonces pues por esto estoy haciendo la corrección ahorita, ¿no? Entonces aquí hay otro tubo. Aquí hay otro tubo. Y aquí hay uno más, ¿no? Entonces, son 6 tubos en la posición longitudinal y 10 tubos en la posición transversal. Entonces, hacia acá, en esta dirección, hay 6 tubos más, ¿no? Entonces, decíamos que la distancia en la posición longitudinal es igual a la distancia en la posición transversal y equivale a 5 centímetros. No es cierto, dice que son 6 centímetros, no son 5. Entonces, otro error más. Vamos a corregir esto. Y aquí vale 6. Y acá de este lado, pues la misma historia, vale 6 también. 6 centímetros. Dice que se determine la razón de transferencia de calor por unidad de longitud y considere que al no conocerse la temperatura de salida del aire, es decir, sí se conoce esta temperatura de entrada, esta de aquí que equivale a 20 grados centígrados, pero no se sabe acá qué temperatura va a tener a la salida. Por lo tanto, al no conocer esta temperatura de salida, se propone que las propiedades se evalúen a una temperatura media de 60 grados centígrados. Entonces, las propiedades del fluido están evaluadas a 60 grados centígrados y que posteriormente debemos de corroborar si es correcto o no es correcta la suposición aquí de 60 grados centígrados. Bueno, no de 60, ¿no? El promedio, la T media, igual a 60 grados centígrados. Entonces eso es lo que debemos de corroborar al final. ¿Qué pasa si no cuadra? Bueno, pues si no cuadrara, lo que tendríamos que hacer es también determinar la temperatura de salida, o TO, T de salida, y al corroborar esa T de salida, tendríamos que evaluar T media, que sería 20 más T de salida. Eso sobre 2. Si esto es igual a 60, pues ya la hicimos. Si está próximo a 60, pues podríamos decir también que ya la hicimos. Si no, con ese valor T de salida, temperatura de salida del aire, evaluaríamos la temperatura media, determinaríamos nuevamente las propiedades y una vez determinadas las propiedades, pues nuevamente tendríamos que hacer exactamente lo mismo, ¿no? No sé si hay alguna pregunta al respecto, por favor. ¿Sí me están escuchando? ¿Están ahí o qué onda? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe, aquí seguimos. Entonces, asumo de que no hay preguntas. Ya se verá sobre la marcha, como dicen ustedes. De acuerdo. Entonces, es un sistemita de tubos alineados, ¿no? Y en este caso vamos a tener que obviamente determinar el número de Reynolds. Y el número de Reynolds está en función de la densidad por la velocidad que le vamos a llamar máxima. Sabemos que aquí se ocupa la velocidad máxima por el diámetro y dividido todo esto entre la viscosidad. Tenemos las propiedades, solamente nos hace falta por determinar la velocidad máxima. Y esa velocidad máxima, pues va a ser igual a la relación para este sistema, como tal, a ST sobre ST menos D. Esta va a ser la expresión que vamos a ocupar. Ahora, todo eso multiplicado por la velocidad media. Y esa velocidad media, pues es el dato que nos dan de 4.5 metros por segundo. Entonces podemos evaluar dicha velocidad. Déjenme checar aquí o quitar el celular. Porque
Ya están preguntando que si ya está la clase, supongo. Y entonces, como siempre, llegan las notificaciones. Ah, no, no es cierto, es otra cosa. Revisar mis conclusiones. Déjenme comentar. Estoy en clase. Estoy en clase. En cuanto pueda. Ok, entonces decía, bueno, en este caso vamos a determinar a la velocidad máxima. Como la relación dice que es ST, que vale 6 centímetros, entre 6 menos el diámetro, que sería de 1.5. Y todo esto multiplicado por la velocidad media. Y la velocidad media, 4.5 metros sobre segundo, ¿no? Aquí son centímetros, se anulan. Y me queda la velocidad máxima expresada como metros por segundo. Si son tan amables de indicarme cuánto nos da. Profesor, el diámetro que tiene ahí marcado es el externo, ¿verdad? Sí, se supone que o lo que vamos a determinar es el coeficiente de película en la parte externa, ¿no? Por eso es que necesitamos el diámetro externo. Me da de Sí. 6. 6 metros segundo, entonces. ¿Es correcto? A mí también me dio 6. Ok. Pues ya tenemos la velocidad máxima que se va a desarrollar en este sistemita. Y lo que ahora vamos a determinar pues, va a ser el número de Reynolds. Que además, ¿no? Aquí le debemos de hacer la aclaración que es el Reynolds máximo que va a alcanzar el sistema. Entonces va a ser igual a la densidad, que en el caso de nuestro sistemita dice que vale 1.059 kilogramos metro cúbico. 1.059 kilogramos metro cúbico. Todo eso multiplicado por el valor de la velocidad máxima, que son 6 metros segundo. Todo eso multiplicado por el diámetro, que es 1.5. O bueno, aquí cambiamos, ¿no? Aquí es 0.015. 0.015 metros. Y todo Profesor, eso, ¿sí? ¿por qué se multiplica lo de, para obtener la velocidad máxima es ST entre SD menos el diámetro por cuál? Por la velocidad media, que ahí no se alcanza a ver bien. Parece otra cosa rara ahí, ¿no? Pues velocidad media. De esa Gracias. forma expresamos, le podríamos poner ahí el subíndice medio, ¿no? Pero en realidad lo podemos expresar de esa manera, como la velocidad media del sistema. Entonces, bueno, eso dividido, decíamos, entre el valor de la viscosidad, que para este caso dice que vale 2.008, 2.008 por 10 a la menos 5, 10 a la menos 5. Y las unidades dice que son kilogramo metro segundo, ¿no? Kilogramo metro segundo. Entonces, de esta forma, segundo con segundo se va metro, metro y metro con metro cúbico. Kilogramo con kilogramo y obviamente nos queda dimensional. El número de Reynolds nos da igual a cuánto, por favorcito. Ya no quiero jugar. Ya la quiero jugar. 4746. 4746. Punto 258. 514. Punto 513. Punto 513. Ok.
Entonces, esto tiene, decíamos, esa dimensional, y en este caso, pues corresponde de todos modos, a un flujo turbulento, ¿no? No completamente desarrollado, pero es turbulento y eso es lo bueno. Ok, entonces en esta situación ya podemos nosotros proceder a determinar la ecuación característica para la solución de nuestro problema, ¿no? Vamos a hacer pequeño esto, ahí está. Y entonces decíamos, sabemos que el número de Pran, aquí está reportado. Recuerden que esta es una información que también puede ser obtenida de tablas de manera directa, obviamente, ¿no? Para ello requerimos que la tabla reporte el valor del número de Pran. En ocasiones puede ser que lo determinemos, en ocasiones pudiera ser que lo tuviéramos que evaluar de manera como tradicionalmente lo hacemos, ¿no? El producto de la CP por mu sobre la conductividad térmica, ¿no? Entonces, si no lo tenemos de manera directa, pues lo podemos evaluar. Ese no sería problema, ¿no? Entonces, en este caso, el número de Pran evaluado a temperatura media, esa sería la única restricción, es que vale 0.7202. 0.7202. Con estas dos variables, entonces, nos vamos a nuestra tablita de ecuaciones. Vamos a sacar ok, y nos vamos aquí a la parte final. A ver, vamos a ver, 771. ¿Y dónde estamos? Aquí están ya, ¿no? Banco de tubos. Tenemos estas dos ecuaciones. No hay pierde, o sea, aquí no hay de que tengamos que buscar más, ¿no? Y nuestra única condicionante sería que el número de Reynolds vaya, por ejemplo, en este caso, de 2000 a 4 por 10 a la 4, o bien de 1000 a 10 a la 6. Este es un zapatote muy grande, este es un zapato grande, pero no tanto como el segundo, ¿no? Entonces, por lo tanto, la ecuación que nos ocuparía sería la primera, que es 1.13 por la C1, que va a salir de tabla 7.5, por Reynolds a la M, donde va a salir M de la tabla 7.6, y todo eso por Pran a la 1/3. Entonces, esta es la ecuación que vamos a ocupar. Espero sea clara la situación del por qué. Entonces, vámonos a nuestra hojita. Aquí está. No, no está. Aquí está. Entonces, dice que Nusselt D va a ser igual a 1.13 multiplicado por C1 por Reynolds a la M y por Pran a la 1/3. Esta es la ecuación que nos va a sacar de apuros para determinar el coeficiente de película. Y obviamente C1 y M de tablas 7.5 y 7.6. Si nos vamos a las tablitas 7.5 y 7.6, aquí las tenemos en esta hojita de trabajo. A ver, vamos a quitar todo esto para que se vea bien, ¿no? Entonces, 7.5, voy a tener que entrar con la relación ST en D y SL en D. Esos serían los primeros parámetros que tendría yo que determinar. Afortunadamente, bueno, lo voy a hacer aquí. Ching, ya me salí. Aquí estoy. Lo voy a hacer aquí. Esa relación SL en D va a ser igual a 6 entre 1.5. Y luego también voy a requerir la relación ST, la misma historia en D, ¿no? Que es decir, esto va a ser igual a ST en D. ¿Cuánto me da el 6 entre 1.5, por favor? 4.
nos da un valor de 4. Por lo tanto, entonces tenemos un sistema alineado, ¿sí? Que sería este el que, sobre el que nos iríamos. Y tenemos como tope, miren, para C1 y M. Para C1 tenemos el 3. Bueno, perdón, para la cuestión STND, ¿no? 3. Y también para la cuestión de alineado, el máximo que tenemos es 3. Por lo tanto, nosotros estaríamos en valores por aquí, ¿no? Tendríamos que hacer una extrapolación. C1 obviamente va a valer aproximado, entre 0.289, no sé, 0.290, qué sé yo. Y M por arriba del 0.6, no, por abajo del 0.6, ¿no? O sea, va hacia abajo aquí. Entonces aquí posiblemente ustedes por favor lo realizan. Yo digo, más o menos predigo un valor, aquí digo que va a andar sobre el 0.2, vamos a poner 292, y aquí el 0.581. Entonces serían los valores que yo estaría esperando, más o menos. Favor de obtenerlos a través de la extrapolación. Obviamente, entre más valores ocupe para la extrapolación, pues mejores resultados. ¿Podría leer un poco el archivo, por favor? Ahí está. Sí, profesor, gracias. Ok. Entonces, si fueran tan amables de decirme cuáles son los valores que voy a tener para C1 y M, por favor. Mientras reviso acá, a ver, déjenme. Bueno, no sé si sea prudente la situación, porque pues, obviamente ustedes no creo que tengan la tablita todavía. Si la tienen, perfecto. Si no, nuevamente les vuelvo a hacer la invitación para que se hagan de la misma, ¿no? Esas tablitas son del Incropera, ¿verdad, profe? El Cropera, también en el Yunus Engel viene la misma tabla, no me acuerdo ahorita si corresponde al mismo capítulo, no creo, va a variar, pero también viene en el Yunus Engel, ¿no? Por aquello de las dudas. ¿Ya tendrán el valor o todavía no? O ni siquiera lo estamos haciendo, ¿no? Es que no me acuerdo cómo interpolar, solo me acuerdo de la... De la interpolación, Ajá, no lo de la extrapolación. población. Ajá. Bueno, pero vemos que 33, ¿no? Y de 33, bueno, uno ya manifestó que no recuerdo. Y el resto, Diego, yo supongo que lo está calculando, ¿no? Pero Karen también supongo que anda ahí movida buscando los valores. El resto de... Profesor, entonces se tomaría como 4, ¿verdad? Para la extrapolación Sí, ST. para los dos casos, tanto para la relación ST en D como para la relación SL en D, ¿no? O sea, los dos tienen el mismo valor, Sí, 4. sí. ¿Manuel anda por ahí o no anda Manuel? Sí, profe, estoy buscando en internet cómo hacer la extrapolación. Sí, de acuerdo. Ana Lilia Herrero Heredia, díganos algo, cuánto da? O solamente Sí, profe, en eso estoy, en eso estoy. está en eso, ok. Ángel Jonathan, coméntenos. Arturo Robledo, no sea malo, díganos algo. Brenda Fernanda, Ando buscando mi cable de la Tegas, profe. ok, perfecto. Ya es un avance. Brenda Fernanda, quién sabe, Brenda, creo que nomás llegó, prendió el
el equipo y se fue, ¿no? No es cierto, ya iba a decir algo, Brenda. ¿No? Profe, ¿podría aumentarle un poquito? Creo que ya más o menos sé cómo. Es que no alcanzo a ver. Ahí está. Obviamente tenemos que hacerlo en función. Una para C1 y luego otra para M, ¿no? Entonces, Brenda, ¿no está o qué? O le Profesor, está fallando el micrófono. Sí, es que yo determiné la ecuación tal cual de la regresión lineal y ajá. únicamente sustituí el valor de x, pero no me sale como tal 0.29 Bueno, porque yo cada estoy de... prediciendo ese valor, ¿no? O sea, Ajá, no es que necesariamente deba de dar ese valor, sino que, digo, viendo la tendencia, yo veo que para C va aumentando, ¿no? sí, profe, es que aquí, por ejemplo, tiene 0.06 y subió Ajá. prácticamente al subir la unidad hasta 0.28, entonces va a subir aproximadamente lo mismo, un poco más, y me queda a mí el valor de 0.4354. ¿Cero punto qué, perdón? 4354. Ok, 0.4354. Para el caso de C, a ver, ahí va, ¿eh? Y para el caso de M, a ver, mientras alguien nos echa la mano y corrobora a ver si es correcto que andamos sobre esos valores, ¿no? ¿Podría alejarlo un poco, por favor? Está lento el sistema, ¿eh? ¿Así o más? Sí, así está bien, profe, gracias. Correcto. ¿Qué pasó, Manuel? ¿Sí encontraste algo o no? Sí, profe. Ahorita ya lo estoy haciendo. Correcto. Y ahí me da de un valor, profesor, de 0.5138 en M. 0.5138. Sí, profesor. Ok, pues a reserva de corroborar, vamos a considerar que es correcto dichos valores, 0.4354 y 0.5138. Esos valores nos los llevamos acá y entonces nuestra ecuación quedaría como Nusel D igual a 1.13 por 0. No puede ser. ¿Cuánto era C1? 0.4354, profesor. 54, 43, 54. Medio de Sí, 42, profe, 24. 42, 54, 43. Sí, perdón. aquí, por ejemplo, es que las tablas aquí del Incropera, creo, no se puede, no te deja imprimir el archivo. No sé si venga configurado de esa forma para que no se imprima o haya reimpresión por derechos de autor, pero no te deja. Entonces, creo que las tablas solamente es consultándolas así, tal cual Ah, del archivo. bueno, pero sería la versión en línea, ¿no? O la versión pagada, supongo yo. Sí, profe, Pero, porque el archivo pero que recuerda, tenemos ajá, tampoco lo voy a imprimir ¿a para poco? nada. No, yo sí lo puedo imprimir. O sea, de esta copia de la que tengo aquí en la que manejo, ¿no? Normalmente, sí puedo mandar a imprimir. Ah, bueno, pero es que es
en la tablet. Entonces yo lo capturo como imagen y ya de ahí hago con él o con ello lo que quiera, ¿no? O sea, lo imprimo o lo mando a otro, en este caso a las hojas de mis notas, ¿no? Entonces yo sí lo puedo manejar de esa manera. Igual y como dices, a lo mejor solamente sean para consulta, pues por Yo, las cuestiones. yo sí Pero sí pude podría recortarlas, profe. imprimir, ¿no? Si quieres, se las paso ahí en el grupo a los compañeros. Si nos hace el favor, sería conveniente, ¿no? Sí, Entonces, profe, se las paso. 0.3354, muchas gracias, Alfredo. Por Reynolds, que dice que es 4.746, 4.746.513, y todo eso evaluado a la M. ¿Me repites cuánto era, Diego, porfa? M. 0.5138. Entonces, con eso, y luego multiplicado por PRAM, donde PRAM vale 0.7202 a la 1/3. Y a partir de ahí determinamos el número de Nusselt. Nusselt D igual a cuánto, por favorcito. Me dio de 34.14, profe. 34.14. Adimensional. Aquí hay un pequeño detalle. Acuérdense que nos dice aquí que C1 y M son de tablas 7.5 y 7.6, ¿no? Si revisamos las tablas 7.5 y 7.6, vamos a observar que la 7.6 dice que es factor de corrección C2 en la ecuación 764, que es la que estamos ocupando, para un número de tubos inferior a 10 en la posición longitudinal, que es exactamente lo mismo que tenemos. Es decir, el valor que acabamos de obtener correspondería para un arreglo de tubos superior a 10, que sería la ecuación original, ¿no? Y luego hacemos la corrección. Por lo tanto, para el número de tubos en posición longitudinal, que es de 6, y un arreglo alineado, el C2 debería de valer 0.94. Entonces, eso lo comento para irnos acá. Y ahora esta Nusselt D, como nosotros tenemos 6 tubos, sabemos que es C2. A esta le vamos a llamar Nusselt D max, por Nusselt D max. Espero se entienda, ¿eh? Entonces, en esa situación, Nusselt D va a ser igual a 0.94 multiplicado por 34.14. ¿Y esto cuánto nos da, por favorcito? 32.09. 32.09. 32. A mí me dio 33. Pero bueno, entonces varía poquito. 0933, vaya, pues estamos sobre el rango, ¿no? Ahí obviamente, insisto, nuevamente tendremos que ver cuántas cifras significativas estamos manejando y por eso obviamente que es que vamos a tener variaciones. Pero bueno, aquí lo interesante de todo esto es la corrección 2 que estamos estableciendo. Por eso es que aparece tabla 7.5 y tabla 7.6. Las dos las tenemos que ocupar. En el caso de que fuese un número de tubos mayor a 10, bueno, a 20 en realidad, pues en ese caso no tendríamos que hacer esta corrección. O sea, no tendríamos que establecer, pues Nusselt D igual a C2 por Nusselt D max, ¿no? ¿Por qué? Pues porque esa ecuación es específica y de hecho, pues aquí lo marca el autor. Vámonos al libro.
Bueno, aquí en la tabla, como en el resumen tal cual, no lo establece, ¿no? Pero aquí en este 764, vamos a la 764. Ya casi llegamos, ¿no? Aquí miren, dice que número de tubos superior para número de tubos inferior a 20, perdón, ¿no? Entonces el otro se supone que es para número de tubos mayor o igual a 20 en la posición longitudinal. Entonces esta fue la primera. Y la segunda, la corrección por C2. ¿Por qué? Porque tenemos un arreglo menor de 20 tubos, ¿no? Por eso es que elegimos como parámetro, aquí en la tabla 7.6, dice que es factor de corrección, perdón, para la ecuación 764, ¿sí? Con un número de tubos inferior a 10. Perdón, es inferior a 10, ¿no? Y la 764, 61, es esta, la segunda. Entonces, esta es la original, esta es la corrección. Y si es la corrección, entonces entramos para C2 con el número de tubos en la posición longitudinal, que era 6, y por lo tanto el valor de 0.94, ¿no? Entonces hasta ahí yo creo que no debe de haber... Profe, Sí, adelante. la otra ecuación es la generalizada. La primera, sí. Ajá, esa. Esa la vamos a ocupar siempre y cuando tengamos un arreglo de tubos mayor o igual a 20 tubos, ¿no? Y la segunda, pues, ya es aterrizada para un sistema inferior a 10 tubos, ¿no? Entonces, por eso es que hacemos este manejo de C1 y C2. Okay, por eso lo determinamos de esta manera. Ahora, bueno, ya determinamos el coeficiente de película. Lo que tendríamos que hacer sería determinar el calor, ¿no? Y el calor sabemos que va a ser igual al coeficiente de película, que en este caso es exterior, multiplicado por el área de transferencia, por la delta T media logarítmica, ¿no? Y la delta, bueno, conocemos parcialmente, ¿no? Esto de acá vamos a moverlo. Todavía no hemos determinado el coeficiente de película. Entonces, aquí hay HE va a ser igual a Nusselt D multiplicado por K y dividido entre el diámetro. Esa es la expresión que nos ocupa, ¿no? Entonces, 32.09 adimensional multiplicado por el valor de K, y K vale, de acuerdo con el problema, 0.02808, 0.02808, obviamente watts sobre metro Kelvin, dividido entre el diámetro expresado en metros, que es 0.015 metros. ¿Cuánto nos da esto, por favorcito? Da de 60.07. 60.07. Ok, y entonces esto ahora sí ya tiene unidades de watt metro cuadrado Kelvin. Entonces ya tengo el coeficiente de película, ya lo estoy señalando ahí en la ecuación, el área la puedo determinar. La delta T media ahí es donde tendría yo el problema. ¿Por qué? Porque la delta T media logarítmica, en este caso, dado que es un sistema de banco de tubos, va a ser igual a la temperatura de la superficie menos la temperatura de salida del aire, menos la temperatura de superficie, menos la temperatura de entrada. Y todo eso dividido entre el logaritmo natural de la misma situación, ¿no? TS menos T0 entre T, vamos a quitarle esto de sub y S, o sea, los dos son S, ¿no?
simple y llanamente, para que no haya confusión. Entonces, menos T de entrada, y aquí entonces T de superficie menos T de entrada. De donde obviamente no conozco esta T. Bueno, vamos a colocarlo aquí. Vamos a decir que esa TO va a ser igual a la temperatura de salida del aire, ¿no? Y esa TI, pues obviamente corresponde a la temperatura de entrada. La misma historia del aire. ¿Por qué no del agua? Pues acuérdense que el agua va dentro de tubos, ¿no? Entonces, de aquí conocemos la temperatura de superficie. No conocemos la temperatura de salida, es una variable que no se dispone. Dirán, oiga, pero entonces, ¿cómo evaluamos lo de la temperatura media? Se propuso solamente. Pues esta temperatura de entrada la conozco, corresponde a los 20 grados centígrados a los cuales entra el aire, y por lo tanto, obviamente, no puedo evaluar esta situación del delta T media logarítmico, ¿no? Por ello mismo, entonces tengo que echar mano de la ecuación que me permite determinar el valor de la temperatura. Vamos al INCROPERA. Bueno, ya de hecho lo tenía yo ahí más adelantadito, ¿no? Pero esta es la ecuación que voy a ocupar. Y como lo bueno es que nadie me dice nada, o sea, a lo mejor y lo pudiera yo evaluar, pero noten ustedes aquí, es T de superficie menos T de entrada, menos T de superficie menos T de salida. Entonces tengo invertidos mis gradientes. Y en el caso de la expresión que me sirve para determinar la temperatura de salida, ahorita los invierto, ¿no? Pero esto lo voy a copiar. Se va a llevar todo. No me conviene. A ver, nada más. T de superficie menos T de salida. Ok. Yo creo que no. A ver, vamos a correr el riesgo. Vamos a ver si no lo tengo también acá, creo. Acá. Yo tengo que en el anterior ejercicio era TS menos TI menos la diferencia de TS menos T0. Sí, que es exactamente lo que estoy diciendo, ¿no? Que yo lo acabo de escribir invertido. Aparentemente no hubo ningún problema por eso, porque nadie se había dado cuenta de ello, salvo en este caso, ya nos dimos cuenta, y esto está invertido, ¿no? Esto es T de entrada, esto es T de salida, T de entrada, T de salida. Entonces ya está corregida la ecuación. Ya es correcta ahora sí. Ahora, en el caso de la temperatura de superficie menos la temperatura de salida sobre la temperatura de superficie menos la temperatura de entrada, que va a ser igual al exponencial del valor negativo de, y aquí sí es donde vienen los problemitas. Vámonos con la nota que tenemos aquí. ¿Cuál está invertida, no, profe? ¿Otra vez la dejé igual? No, ya quedó corregida. Mira, me voy a llevar las dos ecuaciones. Aquí sí las puedo copiar por... A ver, vamos a ver, copiamos. Y ya nos las llevamos acá. Bueno, se vino todo, pero ahorita necesitamos eso. Entonces decíamos, mira, para el caso del delta T media logarítmico, T de superficie menos T de entrada. T de superficie menos T de entrada, ya está. Y luego T de superficie menos T de salida. T de superficie menos T de salida. O sea, esta ecuación ya está corregida y ya está bien. No hay problema con ella. Ahora,
solamente hace falta esta expresión, ¿no? Entonces, de esta expresión, aquí, menos el exponencial, decíamos, de pi por el diámetro, por el número de tubos totales, por el coeficiente de película, obviamente externo. Y eso dividido entre el producto de la densidad por la velocidad media. Y todo eso multiplicado por el número de tubos en la posición transversal, por la distancia ST y por el CP. Entonces, esta es nuestra ecuación, la segunda. Voy a eliminar lo de abajo. Déjenme aquí cambiar a esto. Y lo vamos a borrar. Y esto lo mantengo por acá por si las dudas. Entonces ya está mi ecuación. Y decíamos, de esta ecuación conozco la temperatura de superficie. Es un valor conocido. Conozco la temperatura de entrada. Hay que recordar que I es entrada, inlet, y O, salida, outlet. Entonces, esta variable es desconocida. Esta de aquí es la misma que la de arriba. El valor de pi, pues valor constante y conocido. El diámetro es conocido. El número de tubos totales es conocido. El coeficiente de película es conocido. Densidad conocida, velocidad media conocida. Todas estas variables son conocidas. Por lo tanto, de esta expresión tendría que despejar, por ejemplo, TS menos T0, que va a ser igual a TS menos TI, que son valores conocidos. Todo eso multiplicado por el exponencial de todo el rollo de arriba. Entonces vamos a hacer la sustitución. Ahí simplemente estamos despejando, pero ya vamos a darle valores, ¿no? Para que se pueda. Entonces, esto es igual a temperatura de superficie, que son 120, menos la temperatura de entrada, que son 20 grados centígrados. Todo eso multiplicado por el exponencial de menos el valor de pi, que es constante, multiplicado por 0.015 metros, que es el diámetro del tubo, multiplicado por el número de tubos totales, que es 60, por el coeficiente de película que nos dio de 60.07. Y todo eso dividido entre el valor de la densidad, que dijimos que era de 1.059. 1.059 kilogramos sobre metro cúbico, multiplicado por la velocidad media, que es 4.5 metros segundo, multiplicado por el número de tubos en la posición transversal, que es de 10, multiplicado por la distancia en la posición transversal, que equivale a la misma en la posición longitudinal, y que en este caso corresponde a 6 centímetros, 0.06 metros, y eso multiplicado por el CP. Y el CP para este caso no lo hemos ocupado, 1.007 kilojoules sobre kilogramo Kelvin. Entonces aquí nos hace falta un dato, ¿no? O sea, es kilojoule, kilogramo Kelvin, pero en realidad es kilojoule, segundo, kilogramo Kelvin. Yo supongo. Ah, no es cierto, tendría que ser hora, tendría que ser segundo. Chin. Aquí ya se me... No, sí, sí es segundo. Ok. Pero es que el CP no está dado en función de del tiempo, nada más es kilogramo. Esas unidades de tiempo son la velocidad, ¿no? Entonces vamos a quitar esto de aquí. Que no cunda el pánico y aquí lo vamos a arreglar. Entonces 1.0
007. Dice que es kilojoule, kilogramo, Kelvin. Entonces, ahora sí. Vamos a ver. Ahí está. Entonces, kilogramo con kilogramo se va. Metro con metro, metro cuadrado. ¿Y dónde queda el otro? Se queda metro. Segundo, obviamente da pauta para el watt. Ahí está. Creo que ahí está entonces. Este tiene unidades de watt sobre metro cuadrado Kelvin, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Watt, metro cuadrado Kelvin. Entonces aquí ya da... Ah, pero son kilojoules, entonces 1007, ¿no? 1007 para que nos dé... pues nos dé watt, ¿no? Joule segundo, pues nos daría watt, se va con el watt. Y ya solamente nos queda temperatura. A ver, entonces, por favorcito. ¿Cuánto nos va a dar esa expresión para determinar TS menos T de salida? ¿Qué pasó, Karen? Sí, estamos Ay, efectuando la profesor, operación. es que, ¿por qué yo tengo que TI es de 50 y usted tiene de 20? Creo que ya me confundí. No, aquí tenemos el problemita, mira. T de entrada 20 grados centígrados. Del aire. Pero no sé por qué tengo 50. ¿Quién sabe? A lo mejor por ahí copiaste mal, no sé. Tal vez. Gracias. Este es el valor, ¿no? Correcto. Manuel. ¿Qué estoy haciendo, profe? Era de 99.94. 99.94. Dos. Lo cual implicaría entonces que la T de salida sea igual a 120 menos 99.94. Si es que es correcto, ¿cuánto nos da esto, por favor? $20.06. No puede ser, 20.06, se está A mí me entrando da de 94.27, pero 94.27. Profe, ¿cuál me da 94? Pero aún así, Profe, yo utilicé el sol, pero con la ecuación de arriba para despejar directo la temperatura de salida. ajá, Y me dio de 25.72 la la temperatura de temperatura salida. allá. Ajá. A ver, ¿cuánto daría aquí? 120 menos 94 y aumenta, ¿no? $26.06. ¿Cuánto, Manuel? a mí cuando todo me da de 94.27 y luego cuando lo resto para sacar la T me da de 25.73. O sea, si hay incremento por lo menos de 5 grados, ¿no? Sí. 25.06, Porque profe. no coincide con el valor que nos están reportando del sol. O sea, prox, ¿no? Pues varía por unas décimas. ¿No? Pero andamos sobre el mismo valor. Entonces, por lo menos por ese lado ya no habría duda. O sea, el valor es correcto. Pero bueno, aquí notemos lo siguiente entonces, que nuestra temperatura media sería igual a 20 más 25 sobre 2. Y esto obviamente nos da que 22, ¿cuánto nos daría? ¿22,5? 5.
Entonces, Esta ¿cuánto? me da de 13.9. ¿Qué? ¿La salida? Sí. 22.5, profe. 22.5. No, pues ahí estaría más crítica, ¿no? No puede ser que pierda energía, ¿no? O temperatura en esa proporción, o sea, déjenme quitar esto, a ver acá, editar, quitamos, ya tenía, entonces el problema aquí sería que pues obviamente nosotros ocupamos propiedades diferentes a esta temperatura media, suponiendo obviamente que sean correctos, ¿no? Que no nos hayamos equivocado a la hora de introducir alguna cifra, qué sé yo. Entonces, suponiendo eso, ¿qué tendríamos que hacer? Ah, pues evaluar. Ahora ya tengo un parámetro y puedo decir que voy a evaluar las propiedades a 22.5, que sería mi temperatura media. Entonces me tendría que ir a tablas, determinar la densidad, la viscosidad, el CP, la conductividad y el número de Prandtl para el aire, obviamente, a 22.5 aproximadamente. Y luego de eso, ¿qué tendría que hacer? Pues otra vez determinar, nuevamente vuelvo a determinar el coeficiente de película, porque este coeficiente de película, recuerden que está en función de la temperatura media del fluido. Calculo el coeficiente de película, vuelvo a determinar el delta T medio logarítmico, no, perdón, antes de determinar el delta T medio logarítmico, tendría yo que determinar la temperatura nuevamente de salida, ¿no? La T0. Y comparo contra el valor que obtuve en este caso, aquí en este punto de 25 grados. Seguramente ya me saldría corregido, daría un valor por ahí entre 25 y 26 grados, ¿no? Más o menos. Y si mi variación es pequeña, pues yo supongo entonces que esa suposición que estoy haciendo de la delta T media, pues es la correcta. Si no, vuelvo a hacer lo mismo, nuevamente determino la temperatura media, evalúo propiedades, voy, evalúo nuevamente el coeficiente de película, evalúo nuevamente la temperatura de salida en función de ese coeficiente de película y determino nuevamente mi temperatura media y la comparo contra el valor calculado con anterioridad. Entonces es un proceso iterativo en este caso. Se complica un poquito, ¿por qué? Pues porque obviamente nuestro punto de partida es esta hipótesis que se está dando en el enunciado, ¿no? La temperatura media igual a 60 grados centígrados. Que por ahí seguramente hay algún error, porque no puede ser que esté entrando a 20 grados, que haya una temperatura de superficie de 120 grados y que con todo eso, después de pasar por 6 tubos, solamente suba 5 grados. Entonces pudiera haber un problemilla que sería conveniente pues revisar, ¿no? A lo mejor y por ahí se cometió algún pequeño error. Por favorcito, comentarios. Ahora, ya una vez que yo corrobore que efectivamente ese valor de temperatura es adecuado, la temperatura de salida, pues en esa medida ya pudiera determinar el calor, ¿no? A través de la ecuación que teníamos con anterioridad, que es el coeficiente de película multiplicado por el área y multiplicado por la delta T media logarítmica, que ya pudiera resolver, ¿no? Entonces no lo hago ahorita porque, pues, insisto, no tendría caso. Yo propuse una T media de 60 y la estoy comparando contra una temperatura de 22.5, lo cual obviamente me implica que hay una diferencia considerable. Y ahí tendría que volverlo a repetir, ¿verdad, profe? Perdón, efectivamente, eso es lo que tendría yo que hacer. Volver insisto, a calcular propiedades, evalúo nuevamente el coeficiente de película, pero ahora ya una temperatura media de 22.5, ¿no? Que sería la corregida. Si es que, insisto, el valor numérico es el correcto.
Entonces, lo que tenemos que hacer es revisar la secuencia, las ecuaciones, no hay problema. Por ecuaciones no vamos a parar. Donde posiblemente pudiera haber algún error serían los valores que estamos calculando o determinando. Inclusive, a ver aquí, por ejemplo, para el caso de la temperatura de salida, ¿no? O sea, 0.015 metros, que es el diámetro de la tubería, el diámetro exterior. Número de tubos 60, son 6 tubos en posición longitudinal por transversal 10, son 60. Por coeficiente de película, que nos dio 60.07, a menos de que esté mal ese valor. Entre la densidad, 1.059 kilogramo metro cúbico. 4.5 metros segundo la velocidad media. No es la velocidad máxima, es la velocidad media ahí. Número de tubos en la posición transversal, 10. ST.06. CP 1007. Ahí sí tuve que poner, o sea, recuerden que el valor que nos están dando es 1.07. 1.07, pero son kilojoules. Entonces transformo esos kilojoules a joules para que el resultado del joules entre segundo me dé watt y de esa manera sea consistente las unidades, ¿no? Por eso le ponemos 1007 en lugar de 1.007. O la otra, convierto ese 60.07 a kilowatt. Profe, una pregunta. Sí. ¿Es exponencial lo que está dentro del paréntesis tiene que quedar adimensional? Tendría que quedar adimensional, pues sí, prácticamente, porque quien va a regir aquí las unidades, a ver, déjenme ver, tendría que ser el gradiente de temperatura que tengo acá, ¿no? Es que, bueno, ya lo revisé y quedan los segundos no se eliminan los de la velocidad. Fíjate que segundos, joules entre segundos, o sea, joule segundo, me va a dar watt. Sí, pero los de la velocidad media. ¿Pero cuáles otros segundos entonces? El del 4.5 metros sobre segundo. Ese es el de la velocidad, ajá. Ajá, pero esos segundos ¿con qué se eliminan? Pues a la hora de agruparlos, porque como está multiplicándose toda esa parte de abajo, me queda que es 1 sobre segundo por joule, ¿no? Y entonces eso agrupado, me queda joule segundo, y esto es igual a watt. Y watt con watt, pues se va, ¿no? Pero entonces el CP que nos puso solo es kilojoule sobre kilogramo Kelvin, sin el segundo abajo. Ajá. Era lo que aclaraba Diego, ¿no? Oye, pues si las unidades del CP no son joule segundo kilogramo Kelvin, ¿no? Sí, esa era mi pregunta, pero Ajá. ya me quedó claro. Gracias. No, ¿de qué? Entonces, de tarea, favorcito de concretarlo. Si todo es correcto y este gradiente de temperatura o esta diferencia de temperatura media es correcta, 22.5, entonces nuevamente volvemos a calcular las propiedades del aire. Es aire, no hay problema, ahí sí vamos a encontrar la información. Y tenemos que determinar, pues nuevamente la temperatura de salida, ¿no? Obvio, pasando primero por la determinación del coeficiente de película. Primero determinamos, determinar H exterior. Determinado H exterior, segundo, determino la T de salida nuevamente. Y esa T de salida la voy a comparar contra el valor, bueno, en realidad el gradiente, ¿no? Sería T0 menos, digo, T de superficie menos T0. Eso me va a dar un valor. De ahí despejo para la temperatura de salida y la comparo contra el valor anterior, es decir, el que estamos determinando ahorita, que sería de 25 grados, ¿no? Si me da 24, me da 26, pues ya estoy muy cerca, ya prácticamente puedo decir que es constante. Y a final de cuentas ya pudiera determinar ese calor.
que se está transfiriendo para el sistema a través de esta ecuación. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Profesor, es que a mí no me da eso de 94. ¿Cuánto te da entonces, Diego? A mí me da una temperatura negativa. No sé si estoy mal, profe. Ah, caray. De entrada, o bueno, para que pudiera ser negativa, obviamente este gradiente, déjame marcarlo, este de aquí nos va a dar 100 grados, ¿no? Y para que nos dé negativo, pues obviamente el exponencial de todo este rollo debería de ser mayor a 100. Eso da de 0.943. ¿Qué, perdón? Todo eso que acaba de señalar el exponencial. Ajá, 0.900. Ajá, 43. 0.943. Entonces, pues obviamente no pudiera. Por eso es que al multiplicarlo por 100, pues está ligeramente por abajo, ¿no? Entonces aquí sería cuestión otra vez, y vuelvo a insistir, de checar bien todo que corresponda. Y después de eso, pues ya el proceso sería, pues algo así, llamémoslo iterativo, ¿no? Iterativo, porque seguramente vamos a tener que realizar una o dos, iteraciones en el proceso, pues para poder obtener una temperatura adecuada de salida. Oiga, profesor. ¿O no estaríamos mal en el número de Nusselt que lo corregimos por el C2? C2, no, porque otra vez volvemos a insistir. Si revisamos la bibliografía, dice que esa ecuación, o sea, la ecuación 764, que es la que se supone deberíamos de ocupar, ya es la generalizada. 764, ¿no? Es esta de aquí. Esta de abajito. Nusselt D igual a C2 por Nusselt D para un número de tubos inferior o mayor o igual a 10, ¿no? Esta es la original, donde el número de tubos es mayor o igual a 10, pero nosotros no tenemos 10, tenemos 6. Por eso es que ocupamos esta para corregir por el número de tubos. Ok, bueno, yo tenía también la duda del ejercicio pasado porque también lo corregimos. Porque teníamos igual un número de tubos inferiores a 10. Ok. En el pasado creo que eran 7 en la posición longitudinal. O sea, Okay. Sí, ya entendí. Pero si el número de tubos totales es 60, bueno, ese es el número de tubos totales. Este solamente, si te das cuenta, la ecuación hace referencia a NL. Y NL es el número de tubos en la posición longitudinal. O sea, si aquí están los tubos, esta es la posición NL. Entonces yo debo de contar cuántos tubos tengo en esta dirección. En este caso son 6, en el anterior eran 7. Por eso es que en los dos casos ocupamos este factor de corrección que salió de la tabla 7.6. Ok. Sí, ya quedó claro. Okay. Gracias. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Supongo yo que no. Oiga, ¿por qué dijo 6 tubos, pero en el diagrama son 5? Bueno. Bueno, pero ¿y no te acuerdas que le agregué uno más que dije, me equivoqué, no le puse otro, ¿no? Entonces, sí, cierto. Te lo agregué en color azul, ¿no? Sí. Por eso como que me saqué de onda. Ajá. A ver, ¿dónde está banco de tubos? Aquí está. Aquí está, mira. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 tubos en la posición longitudinal. Sí. O sea, quiere decir que para este caso, yo tendría, acuérdense que esto está dentro de un ducto, ¿no? Ese ducto, pues no es otra cosa más que una tubería que pudiera ser cuadrada, pudiera ser circular, cilíndrica. Pero vamos a suponer que fuera cuadrada. Entonces eso implicaría, obvio, que aquí hay un punto de entrada, aquí hay un punto de salida, pero esto está envuelto en una caja.
Y hay 6 tubos en esta dirección y 10 tubos en esta dirección. Por eso aquí le puse 6 tubos más, ¿no? Entonces, todo eso hace un total de 60 tubos. Pero para seleccionar la ecuación, solamente me interesa el número de tubos en esta dirección. Por eso es que hacemos la corrección, ¿no? ¿Algo más? ¿Algún otro comentario? No, profe. Correcto. Entonces, se queda de tarea revisar el ejercicio. Obviamente, pues vamos a tratar de buscarle a ver si está bien. O sea, yo insisto, aquí donde quedamos limitados es a la hora del manejo de la calculadora. Pero si la calculadora no miente y todo está bien, pues entonces hay una mala suposición al respecto de la temperatura media a la cual se están determinando las propiedades del fluido, ¿no? ¿Perdón? ¿No creo que también pueda ser en eso de la extrapolación? Pues pudiera, inclusive, pudiera. Porque pues de ahí sale el valor de Nusselt, ¿no? Sería cuestión de revisarle, a lo mejor esté mal. O sea, sí se me hace un poquito disparado, ¿no? Pero las tendencias son hasta cierto punto correctas, ¿no? Para uno disminuye, para el otro aumenta. Pero pues, sí, sería cuestión de afinar, a ver si es correcta la extrapolación que se está haciendo. Y en caso de no ser, pues se hace la corrección, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? No puedo decirles, oigan, está mal. Pero es que el aire también es un aislante térmico. En sí no es buen conductor de... Pudiera ser, pudiera ser. Acuérdense que es de los gases que tienen la más baja conductividad térmica, ¿no? De hecho, como dices, efectivamente se puede utilizar como un aislante. Un aislante que además va a dar buenos resultados. Pero, pues digo, es a reserva de corroborar que efectivamente la secuencia de cálculo es adecuada, ¿no? Si es adecuada, no hay pierde. Subió 5 grados. ¿Por qué subió 5 grados? Porque es un elemento aislante. Así de simple. Nada más, ¿no? Pero en todo caso, el ejercicio sí nos serviría para, pues en este caso, corregir el valor de la temperatura media a la cual fueron determinadas las propiedades termodinámicas, ¿no? Tendríamos que hacer ese ajuste. Y en esa medida, pues seguramente van a variar los coeficientes de película. ¿Cuánto? Pues no sé exactamente cuánto. No decía, no puedo tener un parámetro de comparación porque el problema no está resuelto. No lo resolví con anterioridad, ¿no? Entonces lo tomé y se me hizo interesante y por eso lo estoy planteando, ¿no? Entonces, no tengo contra qué compararlo. Lo voy a checar, lo voy a hacer nuevamente o lo hago y ya tendré entonces el parámetro pues, adecuado, ¿no? Lo que sí es que el procedimiento es correcto, no hay bronca, no hay pierde. La ecuación es correcta también. Solamente sería cuestión de afinar detalles, ¿no? ¿Alguna pregunta más? ¿Algún comentario extra? Yo, en caso de que venga algo así en el examen, escribimos así como conclusión que se tiene que reevaluar todo o lo tenemos que hacer. No, lo tendríamos que hacer, ¿no? No, ¿por qué? Digo, no, o sea, lo que sí no nos va a dar para 100 iteraciones, ¿no? Tampoco nos va a dar para 50, menos para 25, o sea, lo prudente, a lo mejor 2 o 3 iteraciones. En 2 o 3 iteraciones ya estamos determinando el valor de la temperatura de salida, como máximo. Y observen ustedes que lo más complicadito aquí en este caso sería determinar las temperaturas, las propiedades a temperatura media. ¿Por qué? Pues porque tendríamos que irnos a tabla, si es que no se nos da, ¿no? Si se nos da la tabla, pues ya la hicimos. Ya estaría más fácil. Simples interpolaciones o extrapolaciones y tenemos resuelto el problema. Entonces, no tendría por qué asustarnos. Ay, pero es mucho, ¿no? Pues digo, lo más tardado sería obtener los valores de las propiedades termodinámicas.
¿Estamos de acuerdo? Manuel, ¿ya te dormiste o ya te fuiste? No, profe, aquí sigo. Perfecto. ¿Algo más que agregar? ¿Nada? Oiga, profe, No, ¿y si profe. suponemos otra temperatura que no sea 60? Ah, bueno, también pudiera ser, en lugar de irnos hasta 60, o sea, aquí yo creo que el punto de partida es el valor de la temperatura de entrada del aire y la temperatura de superficie. Ah, mira, pues si está entrando a 20 y la temperatura en la superficie es de 120, pues por ahí nos quedamos en un valor medio, digamos, ¿no? Pero ya vimos que no. O sea, podríamos proponer a lo mejor 30 grados. Entra a 20 y sale a 30. A 30, bueno, perdón. Ahí tendríamos que determinar la temperatura media, ¿no? 20 más 30 entre 2 y a ese valor determinamos las propiedades. Hacemos la secuencia de cálculo, determinamos la temperatura de salida, vemos la temperatura media y si cae dentro del parámetro ya la hicimos. Pero no nos queda de otra en este caso. Porque requerimos necesariamente conocer el valor de la temperatura de salida, pues para poder evaluar las propiedades a temperatura media. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. ¿Quién? Sí. Yo. Sí, profe. Profe, yo creo que lo voy a hacer así, igual como usted dice, suponiendo la temperatura a 30. A ver cómo me sale. Sí, pudiera ser. De todos modos vamos a tener que hacer ajuste al final, ¿eh? O sea, no creo que nos dé, pues ya le atinamos, ¿no? A menos de que conociésemos el valor, pues más o menos, el rango, ¿no? Sobre el cual trabaja el equipo. Si sucediese eso, pues ya la hicimos. Pero normalmente una o dos iteraciones seguramente las hacemos, ¿no? Ok, pues muchas gracias. Nos vemos el... ¿Qué día es hoy? Lunes, ¿verdad? Ajá. Ya no hay puentes, ya no hay nada. No, ya no. Pues ahora sí, ya que hay que irle pensando también en el segundo departamental. Hay que irle pensando para cuándo lo elaboramos. Para que pues, ustedes también se vayan mentalizando y todo el rollo, ¿no? Sí, está bien, profe. Sí, profe. Pues no hay de otra, no podemos concluir de otra manera. Sí, sí, sí. Bueno, pues muy buena tarde a todos. Nos vemos el próximo lunes. Igualmente, profe. Gracias, profe. Igualmente. Hasta luego, profe. Órale, cuídense, no se olviden de la tarea, por favor. No, profe. No, profe. ¿Profe va a asignar la tarea o solamente es para que nosotros No, culminemos? sí la asigno. Ahora sí la asigno, ahorita mismo. Va. Profesor, gracias. Órale, Gracias, cuídense profe. mucho. Que tenga buen día. Nos vemos igualmente. Vamos a quitar esto, la grabación. Ahí está. Y aquí finalizamos.